la verdad es que es una auténtica suerte y para parte de la gente que formamos parte de Economía Crítica, pues era como una vieja aspiración que por fin uno de nuestros miembros, una de nuestras economistas más importantes y tal vez de mayor prestigio internacional que tenemos dentro del movimiento de Economía Crítica aquí en España, que es Lourdes Benería, formara parte de este plenario y pudiéramos disfrutar de su sabiduría, ¿no? Lourdes es catedrática emérita en la Universidad de Cornell y, como os digo, creo que es una de las economistas feministas más reconocidas a nivel internacional. Ella fue presidenta de la Asociación Internacional de Economía Feminista, es experta en análisis del trabajo de las mujeres, las relaciones entre globalización, género y desarrollo, y también en economía de los cuidados. Al igual que con el resto de los ponentes, pues es autora de numerosas publicaciones internacionales, entre las que destacan varios libros, por ejemplo, el suyo de Género, Desarrollo y Globalización. En fin, Lourdes, en nombre del comité local, muchas gracias de verdad por estar aquí, es también un auténtico lujo. Y nada más, bienvenida a la que es, en este caso, tu casa también, y tienes la palabra. Gracias. Gracias, Óscar. Se oye bien, ¿no? Bueno, para mí también es un placer estar aquí. Quiero agradecer a todos los organizadores y sobre todo a Óscar, que insistió que viniera porque yo tenía muchas dudas, decir que sí, y ya se lo he dicho a Óscar. ¿Y por qué? Porque a mis alturas de edad soy muy consciente de mis debilidades de cara. Ya pienso que no puedo hacer las cosas que hacía antes, decir las cosas que hacía, la memoria que tenía antes, la energía que podía haber dado antes en mis presentaciones. Entonces, a veces cuando pienso en un grupo así, además un grupo de economía feminista, economía crítica, que te da un poco de respeto, pues tenía dudas. Bueno, al final, Óscar, siempre muy amable, me convenció. Y tengo que decir también que lo que yo he preparado no es idéntico a lo que Óscar nos ha dicho que quería que hiciéramos antes. O sea que yo no me acordaba de las preguntas que él ha mencionado. Yo lo que había preparado, yo pensé, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, yo lo que había pensado hacer era, bueno, centrarme en una visión histórica del desarrollo de la economía feminista y las aportaciones de la economía feminista, tal como yo veía, se ve aquí en mi primera página, que yo tenía en mente las perspectivas económicas alternativas, pero no la crisis. La crisis también, pero no de un modo tan específico como lo ha mencionado Óscar. Pero claro, entonces como él ha mencionado la crisis, me he repensado mis notas, mis diapositivas, y os digo que voy a cortar las primeras 3 diapositivas porque era demasiado, no se referían suficientemente a la crisis, y voy a adaptar, así me vais a ver con un poco de dudas a veces porque tendré que adaptarlo sobre la marcha un poco, como lo que estoy diciendo tiene algo que ver con las preguntas que nos ha hecho Óscar. También quiero decir que lo que yo vaya a mencionar ahora es parte, esto las economistas feministas lo entenderán muy bien, es una visión situada entre comillas, situada en mi experiencia de haber obtenido mi doctorado desde los Estados Unidos, he enseñado muchos años en los Estados Unidos, he vivido en ese país muchos años, o sea que la visión que yo tengo está en este sentido condicionada, situada en lo que he vivido estos años. Ya hace varios que estoy otra vez aquí en España y esto me ayuda para ver las diferencias, etcétera, pero bueno, no me voy a meter con esto. Entonces voy a suprimir las primeras. Yo diría que la economía feminista se ha centrado en 3, 4 áreas de investigación, de trabajo, de políticas, de acción. Y las voy a resumir. Lo que voy a hacer aquí es más que nada resumirlo, entonces hasta qué punto veremos que tienen relevancia para un análisis de la crisis, para las políticas, etc.
La primera área es la crítica, como no, lo tenemos que mencionar como la primera, la crítica de la teoría ortodoxa y sobre todo el concepto de hombre económico, la racionalidad. A ver si se oye mejor. La crítica de la racionalidad económica y cómo funciona dentro de la teoría económica y dentro del sistema la conducta maximizante de la economía de mercado y del capitalismo, que además esta conducta se supone es universal, la llevamos innata en nuestra propia naturaleza humana, con recordad toda la microeconomía que todos hemos estudiado, con las preferencias fijas, cuando hacemos decisiones de cara al mercado, de maximización de la utilidad, de los beneficios, de la renta, del producto, bueno, a cara individual, no del producto industrial bruto, pero como ya nos dijo Adam Smith, si todos funcionamos de esta manera, llegaremos a la riqueza de las naciones, la maximizaremos, y eso nos ha llevado a la obsesión por el crecimiento que vivimos cada día. Nos ha llevado a un sistema económico que produce y reproduce la pobreza, también la gran riqueza para algunos, las desigualdades sociales y el deterioro del planeta, que cada vez se nos hace como un problema más urgente. Y también nos ha llevado a una teoría que a veces creo que no lo recalcamos suficiente, que dejó ya hace mucho tiempo cualquier conexión con la ética, porque antes la economía en los clásicos tenía una conexión con la ética, pero ya no solamente Milton Friedman, pero Milton Friedman lo resumió muy bien. Yo todavía me acuerdo, yo le escuché en un seminario que dio en la Universidad de Columbia hace muchos años, en los años, principios de los años 70, en el que él dijo, bueno, tenemos la economía normativa y la economía positiva. En los departamentos de economía solo cabe la economía positiva. La normativa, la que está conectada con la ética, con la política, con objetivos sociales, etcétera, no cabe porque se necesitan juicios de valor, juicios políticos, y aquí no, la economía, la ciencia de la economía es otra cosa. O sea que él lo expresó muy bien, pero lo hemos vivido de formas muy distintas, esta desconexión entre la ética y la economía. Desde la economía feminista, yo diría que al principio del desarrollo de lo que llamamos ahora economía feminista, que esta expresión, recordad que no se utilizó hasta principios de los años 90, la IAFE, la International Association of Feminist Economics, se creó en el 91 o 90 creo, y la revista Feminist Economics no apareció, el primer número salió en 1992. Fue entonces cuando se hizo más conocida la expresión esta de economía feminista. Y fue entonces también que salió un libro que yo creo que fue muy importante y que todavía es muy relevante, que es el Beyond Economic Man, más allá del hombre económico, que fue editado por Marianne Fairbairn y Julie Nelson, y que luego 10 años más tarde editaron otro. A mí me llama la atención el hecho de que estos dos libros, que yo sepa, y lo he mirado pero quizá no lo he mirado todo, no se han traducido al español. Beyond Economic Man fue un libro muy importante, sobre todo en los Estados Unidos y en el mundo anglosajón. Para mí, por ejemplo, un artículo ahí de Paula England que se llama el Separate Self Model, el modelo de la persona separada, es fantástico. Bueno, antes de explicar lo que dice Paula England, lo que quiero decir es que aquel momento cuando salieron estos libros, y sobre todo el primero, Beyond Economic Man, fue un momento optimista para mí por lo menos, pero sé que otras personas también sentían lo mismo. El momento optimista de la economía feminista, que dicen, ahora hemos llegado al meollo de nuestra disciplina. ¿Cómo se van a salir de esta? El criticar tanto, digamos, lo que es el corazón de la economía, ¿cómo pueden entonces justificar el tipo de modelos, por ejemplo, los modelos neoclásicos que hemos vivido a nivel microeconómico, pero también macroeconómico? Y yo pensaba, ahora ya
ya no podrán continuar con sus departamentos de economía, con sus libros de texto, tendrán que modificarlos, no ha pasado gran cosa, la verdad sea dicha, pero sí que fue un momento optimista. Bueno, ¿qué hace Paula England en el Separate Self Model, en este artículo que hay en el libro? Bueno, habla de la maximización como un proceso profundamente individualista. El individuo solito, y digo individuo solito masculino porque habla de los modelos androcéntricos, decide en base a sus preferencias, en base a los datos que tiene del mercado, la información que tiene, en base a su renta, su presupuesto, decida qué es lo que va a escoger en el mercado. Y esto le llevará a su proceso de maximización. Pero todo esto, pensad en el que, por ejemplo, maximiza su utilidad, ¿no? O el empresario que maximiza sus beneficios, o el banquero que maximiza sus grandes beneficios. Todo esto lo hace sin tener en cuenta a nadie más. O sea, él es solito, separado de los demás, no hay conexión emocional. Sus decisiones parece que no tienen ninguna repercusión sobre los demás, las externalidades parece que no tienen ninguna importancia para todo lo que le rodea. Es él solito que lo decide. Pero lo más divertido, si vamos atrás y pensamos, bueno, no atrás, sino en los modelos de los que ella habla, Becker, en su libro La teoría de la familia, un premio Nobel, si os acordáis, allí, o sea, fuera, los análisis que él hizo de estos modelos neoclásicos del New Household Economics, estos modelos eran modelos de este tipo que describe Paula England, o sea, el hombre egoísta, el hombre que solamente mira para sus beneficios, que no se acuerda de nada más al entorno suyo. Pero en el Tratado de la Familia, Becker analiza el altruista, el pater familias, que se cuida de todos, y allí de golpe esa personalidad cambia de ser sumamente egoísta de cara al mercado, sumamente altruista de cara a la familia. Bueno, por las razones que ya sabéis, y no me voy a meter en eso, pero esta contradicción es importante mencionarla. Y claro, a la economía feminista no le ha pasado por alto. En cuanto a las preferencias, o sea, a las preferencias que tienen un efecto sobre lo que escogemos en el mercado y cómo llegamos al proceso de maximización, también es que es de un cinismo extraordinario pensar de que se asumen que son fijas, o sea, tenemos unas preferencias fijas, en un mundo en que la televisión, que los anuncios las están cambiando continuamente. Y cómo podemos asumir en nuestros modelos que tenemos unas preferencias fijas y continuamos. Entonces yo lo que me pregunto, lo que quiero mencionar aquí es si el modelo que examina Paula England se refiere más a los modelos androcéntricos, sobre todo al hombre solito, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Cuáles son las preferencias de las mujeres? Históricamente, ¿qué ha pasado? Y yo aquí, para empezar, quiero decir que no creo que deberíamos tratar de contestar esta pregunta de un modo esencialista. Las mujeres son distintas, los hombres son distintos. Pues sí, lo somos, pero también no lo somos. O sea que no es de un modo esencialista que quisiera responder a esta pregunta. Pero históricamente sí sabemos que las mujeres, ya sea por las normas de género, por las tradiciones, por las obligaciones de sus familias, por la cultura en la que están, han sido no maximizantes. Su conducta no ha sido maximizante del mismo modo que lo ha sido el de los hombres. Y que en el discurso feminista hemos dicho muchas veces, las mujeres se mueven por amor a la familia, por altruismo, por un sentido de cooperación con la comunidad en la que viven, o sea, por solidaridad, por empatía, una serie de características que yo creo que son muy importantes para tenerlas en cuenta en el mundo que vivimos, en el que estamos pensando cómo puede ser el mundo que queremos, no el que vivimos, sino el que queremos.
Y la pregunta entonces, aparte de la conducta de las mujeres, la conducta tradicional de las mujeres, está también, ¿y los hombres? ¿Es posible que también los hombres tengan dentro de su componente psíquico unas tendencias parecidas? Y a mí me gusta mucho mencionar el trabajo, no sé si le conocéis, de un colega mío en la Universidad de Cornell, Robert Frank, un economista que precisamente trabaja en la Escuela de Negocios, pero se las ha arreglado para hacer estudios muy interesantes dentro de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cornell. Y ella ha hecho muchos experimentos sobre si la gente son realmente altruistas o son egoístas y van siempre a la maximización de todo, ¿no? Y sus estudios llevan a la conclusión de que, sobre todo él ha trabajado con estudiantes, y de todo tipo y de todas las disciplinas, y llevan a la conclusión de que mucha gente, muchos estudiantes, serían, cuando les preguntas, dicen que ellos serían capaces de sacrificar un porcentaje de su salario, de su renta, de lo que fuera, para poder hacer realmente cosas de tipo social, para seguir objetivos que les gusten, para el arte, para la cultura. La proporción en uno de los experimentos que hice, que yo estuve mirando, era de un 60%, más de un 60%, entre el 60 y el 65% respondía que estaban dispuestos a sacrificar parte de su renta. Y estos eran estudiantes normales de allí. También lo hizo por disciplinas académicas. Y la pregunta en este caso era ver cuáles eran los que tenían un espíritu de cooperación más alto, de cooperación, y también cuáles eran los que estaban dispuestos a sacrificar. Él lo hizo, sabéis que por lo menos en el inglés norteamericano, la expresión free lunch, o sea, una comida gratis, se usa mucho, ¿no? Y les preguntaba si serían capaces de dejar que no tuviera una comida gratis, que no tuvieran free lunch, para un objetivo social, algo que les gustara. Y llegó a la conclusión de que los que tenían un porcentaje más bajo, o sea, los que estaban menos dispuestos a sacrificar un free lunch, a sacrificar una comida gratis, eran los estudiantes de economía. Pero además con bastante diferencia con otros estudiantes de otras disciplinas. O sea, claro, esto le llevó a preguntarse por qué. Yo creo que todos tenemos más o menos una respuesta, por lo menos podemos pensar que dentro de que el lavado de cerebro que tiene lugar dentro de los departamentos de economía a la larga tiene un efecto que sale en este tipo de estudios. Luego también, o sea que esto se refiere a hombres y mujeres, no había diferencia, él no diferenciaba entre hombres y mujeres. Y por otro lado tenemos también muchos otros estudios que hablan de quién es más altruista, quién no es. Ayer estaba mirando uno que salió en Feminist Economics, en un artículo en el que se preguntaba quién, hombres o mujeres, quién tiene una tendencia mayor a dar dinero de un modo altruista, o sea, altruista en el sentido de que nadie sabe que lo das, quién da regalos, por ejemplo, a una fundación o a Cáritas o a quien sea, ¿no? Y la conclusión era de que el porcentaje de mujeres era bastante más alto que el porcentaje de hombres. Es un estudio bien hecho, riguroso, hecho en los Estados Unidos. También hay los autores que se han preguntado ¿cuánto es suficiente de lo que tenemos? Estamos maximizando nuestra utilidad, pero si esto nos lleva a cada vez comprar más y más, hay un límite a lo que queremos comprar. Todos nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Y aquí el libro de Sidelsky, que seguramente lo conocéis, es muy interesante. O sea, lo que estoy diciendo es que no solamente las economistas feministas nos hemos hecho todas estas preguntas, sino que hay también hombres que están dándole vueltas a este tipo de análisis. Y yo esto lo menciono porque creo que si en un momento voy a hablar de alternativas, de cómo nos salimos de donde estamos, creo que esto es algo
bien relevante. Más allá de la crítica de la economía ortodoxa, los avances de la economía feminista han sido en torno a la construcción de una teoría y prácticas alternativas, sobre todo de cara a la conceptualización de la economía, qué es la economía y sus objetivos. Y ha habido también una gran influencia de la economía feminista sobre la disciplina que a veces creo que, no sé si se tiene suficientemente en cuenta, pero que ha sido una aportación y continúa siendo muy importante. Aportaciones teóricas, empíricas, y esto es lo que voy a hablar en un minuto, y también sobre cuestiones de agencia, de voz, de acción. La segunda área de concentración de la economía feminista es el proporcionar una visión alternativa. Y aquí los puntos de partida centrales son, bueno, las que ya conocéis, ¿no? Solo recordarlo, que se expresa de distintas maneras dependiendo de quién ha hecho el análisis. El social provisioning, que viene bastante de los Estados Unidos, de, por ejemplo, Marilyn Power, el bienestar humano, que Julie Nelson ha hablado mucho de esto, el cuidado de las personas, que también, y la sostenibilidad de la vida, que en España es una de las expresiones más corrientes. Bueno, Cristina Carrasco y Amaya Pérez Orozco han hablado mucho de ello, pero también Antonella Picchio de Italia. O ahora nos llega la economía del buen vivir, que vienen desde América Latina, que nos suena muy bien y que además lleva digamos, la experiencia y las tradiciones del mundo indígena, que es colectivo y altruista en muchas ocasiones, y por tanto nos parece ahora muy interesante también y cae dentro de este punto de partida central de la economía feminista. Y todo ello relacionado con la reproducción social, que heredamos este concepto de Engels y del marxismo, y el cuidado de las personas, pero también del planeta. Yo quiero esto, ahora sí que quiero underline, quiero, no me sale la palabra en español, subrayar el cuidado del planeta, porque ahora es tan importante, y además también como introducción a la charla que va a dar Jordi Roca en un minuto. Pero en todo caso, todo esto nos lleva a la importancia que se ha dado dentro de la economía feminista al trabajo doméstico, al análisis del cuidado y de la economía de cuidado. Y aquí creo que ha habido un cambio importante desde digamos, de la prehistoria de la economía feminista a este momento, que las economistas más jóvenes seguro que no lo han pensado tanto, pero las que somos más viejas le hemos visto el cambio, ¿no? Cuando hablábamos del trabajo doméstico en los años 70, e incluso principios de los años 80, hablamos mucho del trabajo doméstico no remunerado, que todavía lo es, claro, y sabemos que la aportación del trabajo doméstico al PIB es alta, es muy alta, que existe, pero ha habido un proceso de comercialización tan importante, o sea, el trabajo, tareas que han pasado de la economía doméstica al mercado, que el analizarlo ha cambiado las coordenadas, o sea, por eso hablamos de la economía del cuidado, o sea, no solamente el trabajo doméstico, sino también la economía del cuidado, o sea, que dentro de la economía del cuidado hay una remuneración, lo que pasa que luego ya se puede hablar también de qué tipo de remuneración, etcétera, etcétera. Y también podemos hablar de los distintos grados de mercantilización de las tareas domésticas que hemos visto cambiar mucho a partir de los años 80 sobre todo. Y esta importancia de la economía del cuidado del trabajo doméstico ha llevado a una cantidad enorme de trabajo dentro de la economía feminista, que ha sido el análisis de la subestimación del trabajo de las mujeres ya a partir de los años 80. Y esto ha traído aportaciones teóricas, empíricas, muchas empíricas, y aportaciones prácticas, digamos, además con muchas consecuencias a nivel nacional e internacional, como la Declaración
la plataforma de acción de la conferencia de Beijing en 1995, que pide que los gobiernos del mundo tengan en cuenta esta y desarrollen una infraestructura para poder estimar, para poder tener estadísticas que demuestren todo esto. Yo todavía me acuerdo cuando yo participé en las reuniones que llevaron al Informe de Desarrollo Humano 1995, donde estaba Amartya Sen, que era al principio cuando él presentó algunas de sus ideas que llevaron bueno, ya teníamos en mente el Informe de Desarrollo Humano, que en aquel momento todavía los datos eran muy pobres y las Naciones Unidas, o mejor dicho, el PNUD, donde el PNUD es la institución de las Naciones Unidas que publica el informe sobre el desarrollo humano, tuvo que pedir estudios específicos en varios países de todo el mundo para hacer una estimación cuánto puede representar el trabajo de las mujeres, el trabajo no remunerado de cara al PIB, al Producto Nacional Bruto. Y me acuerdo que cuando tuvimos una reunión sobre esto, que habían llegado los resultados, Amartya Sen, que claro, él no venía del feminismo, él venía de una economía como conocemos, él no, muy humanista, también venía de un país como la India, pero cuando vio algunos de los resultados de estos trabajos empíricos y que apuntaban a que la proporción del trabajo remunerado podía representar un 40%, un 45%, 35% del Producto Nacional Bruto, cuando lo miró dijo, no nos van a creer. O sea, esto tenía que salir en el informe. Le dio un pánico terrible de publicar eso, porque a él le pareció una exageración. Bueno, luego ya cambió sus ideas y salieron publicados algunos de estos estudios, etcétera. Pero solamente para decir que desde entonces, y sobre todo a partir del efecto de la plataforma de acción de las Naciones Unidas, muchos países se han tomado todo esto en serio. Y detrás de esto ha estado la economía feminista, las feministas que han ido empujando todos estos temas. Y esto ha llevado a la introducción y desarrollo de nuevos métodos de investigación. Estudios, por ejemplo, estudios de caso en vez de estudios puramente estadísticos y cuantitativos. O sea que se ha valorizado los estudios cualitativos solamente de un modo relativo, no todos los círculos los aceptan suficientemente, pero bueno, la combinación de lo cuantitativo y lo cualitativo es algo que se ha ido aceptando. Yo todavía me acuerdo cuando los estudios de caso, no sé vuestra experiencia, bueno, en los Estados Unidos, donde yo estaba en aquellos momentos, a mediados de los años 80, que hicimos un estudio de caso de las maquiladoras domésticas en México y teníamos una muestra de 150 familias, mujeres, 150, y dijimos, bueno, esto es un estudio de caso, pero no nos van a aceptar. Es que no nos van a aceptar esto, es muestra demasiado pequeña, los números que van a salir no nos lo van a aceptar. Pero esto era a principios de los años 80. Desde entonces, yo creo que sí, que incluso dentro de la economía se están aceptando más los estudios de caso, porque también se aceptan más estudios de tipo cualitativo y estudios de este tipo ya muy micro y sin unas cifras enormes, aunque también el predominio todavía está en las cantidades enormes de datos. También la economía feminista ha hecho muchas aportaciones metodológicas a través de estos cálculos del trabajo de las mujeres. Por ejemplo, los estudios de tiempo que aquí en España se han aplicado en varios sitios, en Cataluña, por ejemplo, Cristina Carrasco los ha hecho, y en muchas partes del mundo son técnicas utilizadas con una gran sofisticación porque se han ido
mejorando y el resultado, todos los países del mundo se está aplicando. Por ejemplo, cómo se calcula el hecho de que muchas mujeres están trabajando en casa, están lavando la ropa y al mismo tiempo están cocinando y están cuidando de los hijos. Esto es lo que en inglés llaman multitasking, o sea que estás haciendo 3 cosas de vez. ¿Cómo calculas esto? En estas estadísticas. Todos estos métodos de investigación han sido aportados por muchas economistas feministas que han trabajado en este campo. Después de haber hablado de esto, no quiero perderme la ocasión de decir que la reproducción social, todo esto, el cuidado del que estoy hablando, también se extiende al cuidado de la tierra. Y quiero remarcar la compatibilidad que hay entre la economía feminista y el ecologismo de cara a darle importancia al cuidado de la tierra, ¿no? Y esto, dentro de la economía feminista, hemos tenido gente como Vina Agarwal de la India, que hace años ha estado trabajando sobre el tema en España, Yayo Herrero, pero es que en todas partes están apareciendo y dentro de la economía feminista se ve claro que las dos cosas son muy compatibles. Esto es una introducción a lo que no lo que dirás tú, sino para ver la conexión con lo que Jordi hablará luego. Y toda esta visión alternativa creo que también nos lleva a las preguntas que está más conectada con la pregunta que nos dio Óscar. Una visión alternativa, teórica, empírica, nos lleva a hacer una gran pregunta de cómo quisiéramos que esta visión alternativa se hiciera realidad a través de prácticas alternativas, de un sistema distinto, de unas políticas económicas y sociales distintas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que un grupo al que yo pertenezco en los Estados Unidos, una especie de red social que se llama The Great Transition Network, la red de la gran transición, que también lo conecta con la parte ecológica, es lo que se está planteando. ¿Cómo podemos pasar del mundo en que vivimos a otro mundo en el que la ecología sea número 1, que el cuidado sea número 1, que la desigualdad de género sea número 1? O sea, ¿cómo hacemos esta gran transición? O sea que yo creo que todos lo tenemos en la cabeza y sobre todo como ya lo teníamos antes, pero más aún desde la crisis económica, porque yo creo que todos nosotros no pasa un día en el que tenemos algo así en la cabeza o que lo hablamos con alguien, etcétera, etcétera. O sea que vivimos un momento histórico en el que esta cuestión de alternativas es nuestro pan de cada día. Y no sé por qué se me ha ocurrido mencionar, porque cuando lo pensamos y vemos por ejemplo, el poder que tiene el 1%, en los Estados Unidos y el poco poder que tiene el ciudadano o ciudadana media, ¿no? Nos asustamos, ¿no? Pero entonces a mí como ejemplo he querido decir, bueno, pues ¿por qué no nos imaginamos, como ahora estamos viviendo, un mundo en el que lo que le llamamos la economía social solidaria, que está en construcción, digamos, muy al margen de la economía, de la gran economía, ¿no? Pero lo vemos en América Latina, Brasil, Argentina, sobre todo, bueno, y otros países también, pero Brasil y Argentina quizá más, aquí también. Vemos cómo van surgiendo pequeñas flores, plantitas que van saliendo de esta economía que le llamamos social y solidaria, en construcción y que tiene muchas manifestaciones diversas, cooperativas, asociaciones de vecinos, el comercio justo, la banca ética, los vecinos que están organizando algún servicio completamente altruista, donde la maximización no existe. Si existe es la maximización de una comunidad, aunque sea pequeña, la maximización no tiene ciertamente no cuajan dentro de los modelos neoclásicos que hemos ido heredando. O sea, son manifestaciones diversas que hemos visto, sobre todo, recordad esto, yo creo que se puede decir esto, que sobre todo desde la primera reunión del Fondo Social Mundial, en Porto Alegre en 2001. Allí se habló mucho y desde entonces ha ido
por lo menos a nivel de discurso, se ha ido proliferando. Y lo bueno es que en estos momentos, o sea, hasta ahora casi nadie hablaba, ¿no? Pero lo vemos, por ejemplo, la cuestión de la banca ética. Vi esta primavera un documental hecho por unos chicos vascos y catalanes sobre la banca ética que me gustó muchísimo, no solamente por lo que decían, sino por el optimismo que tenían y por la fuerza que sus ideas nuevas tenían. Y bueno, esto lo vemos que está apareciendo entre la gente joven, que ya ni tanto les da si van vestidos muy elegantes o no, porque esto no es lo que quieren, no es el mundo que quieren. Este tipo de sucesos y de prácticas al margen, se han quedado, de momento están al margen. Pero entonces a mí me gusta imaginar qué pasaría si del margen va calando poco a poco hacia otras direcciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la banca ética aumenta mucho más de lo que está aumentando hasta ahora? Que es posible. Quizá cuando estemos todos tan indignados, nos lleve a estas soluciones un poco más, a un nivel un poco más elevado. Y seguramente los últimos que van a tener en cuenta esto para examinar las alternativas serán los departamentos de economía normales, porque allí sí que nadie ha hecho, bueno, que yo sepa, ¿no? No hay, en algunos, en los Estados Unidos, algunos que son progresistas, hay un profesor que habla de la economía solidaria, los podría mencionar varios, pero poquito, y en España no sé en estos momentos. Algunas instituciones, digamos, del establishment sí empiezan a prestarle atención. Por ejemplo, UNRISD, el Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene su sede en Ginebra, tiene una serie de trabajos que los tienen online sobre la economía solidaria. Ya hay un grupo de gente que trabaja sobre la economía social y solidaria. Y algunos de estos, por ejemplo, Peter, no sé si lo conocéis, Peter Atting, que ha trabajado mucho sobre esto y ahora se está jubilando, se va después de su jubilación, se irá a Nicaragua, donde hay un instituto de economía solidaria en Nicaragua. O sea que puede irse proliferando. En octubre yo voy a participar en una reunión, en una conferencia en el Instituto, no me acuerdo cómo se llama, Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, y han desarrollado, están organizando un coloquio sobre la compatibilidad entre la economía feminista y la economía social y solidaria. O sea que ya está penetrando en cierto modo el mundo académico. Y esto, aunque sea tan poco, también es un modo de animaros a que todos llevemos el granito de arena. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos. Bueno, una tercera área de concentración de la economía feminista es la atención a las múltiples expresiones de la desigualdad de género, dentro y fuera empezando por la economía doméstica, de la unidad doméstica, y fuera de la unidad doméstica. Yo creo que esto ha sido una constante desde el principio. Y aquí hablamos del reparto del trabajo doméstico y del cuidado, desigualdad salarial, discriminación por género y explotación en el mercado de trabajo, políticas públicas, conciliación entre el trabajo familiar y de mercado, el mayor número de mujeres en la economía informal o subterránea, etcétera, ¿no? Y las condiciones en las que trabajan. O sea, hay muchísimos temas que tienen que ver con el análisis de la desigualdad de género desde un punto de vista de la economía feminista. Y también se ha ido extendiendo en campos que en principio no estaban allí. Por ejemplo, el acceso a los recursos. Hay una literatura abundante sobre el acceso a la tierra, la propiedad de la tierra, el acceso a la propiedad de habitatges, como lo digo, de vivienda, los efectos de la globalización, el acceso a las nuevas tecnologías, los efectos el significado de los salarios bajos de las mujeres a nivel macroeconómico. Por ejemplo,
qué efecto, cuáles han sido las repercusiones de los salarios bajos de las mujeres durante tantos años en las economías del sureste asiático, que han sido tan exitosas de cara a la exportación. No sé si conocéis un estudio de Stephanie Seguino que muestra, utilizando los datos macroeconómicos, muchos datos de 5 países del sureste asiático, que incluyen los tigres asiáticos, cómo estas exportaciones aumentaron durante los años 70 y 80, sobre todo, gracias a que el salario, el valor del trabajo, que era sobre todo mujeres que se concentraban en las industrias de exportación, les dio una ventaja tremenda en los mercados internacionales. Todo esto, así, bueno, y esto y mucho más, han sido las aportaciones de una economía feminista preocupada por las desigualdades de género. Y también, a mí me parece que es importante mencionar, ya lo he mencionado antes, el trabajo de algunos economistas como Amartya Sen, que es uno de los pocos, y además también un premio Nobel, que se ha preocupado por la economía feminista. Quizá al principio un poco tangencialmente, porque él llegó a la economía feminista a través de la aplicación de la teoría de los juegos a los procesos de bargaining, los procesos de negociación, exactamente. Él llegó ahí porque se dio cuenta de lo interesante que eran esas ideas y este análisis para el análisis de lo que pasa dentro de la economía doméstica. Yo siempre he encontrado los trabajos de Sen en este sentido estupendos, porque te hace pensar, pero muy diminutivamente, en las capacidades, porque esto llevó a la teoría de las capacidades, la capacidad de negociación, el empoderamiento. Y esto te hace pensar mucho en detalle cuál puede ser, cómo puedes aumentar incluso dentro de la economía doméstica, la capacidad de negociación de las mujeres, porque las mujeres tradicionalmente hemos tenido una capacidad de negociación muy baja, y es que no sabemos ni negociar. Es que muchas veces las mujeres no saben ni lo que quieren, no sabemos porque no lo hemos aprendido de pequeñas. Y hemos tenido que pasar, el feminismo ha sido un proceso por el que hemos aprendido, y hablo a nivel personal, hemos aprendido a saber lo que queremos, porque al principio, como nos lo mandaban, como nos lo decían, lo que teníamos que hacer, pues por lo menos tienes que aprender entonces, una vez lo sabes, puedes aprender a negociar, puedes a regatear, o sea, el proceso de bargaining. Y todo esto llevó a los modelos de negociación, que han sido unos modelos muy ricos y continúan siendo, que se han aplicado en muchas direcciones, y ya sabéis que por ejemplo, hay una asociación de capacidades, hay mucha gente que se dedica a todo esto. En algunos casos de un modo muy liberal o neoliberal, pero en otros casos unos estudios muy interesantes. Y ya no digamos también el efecto del trabajo de Sen sobre lo que he mencionado antes, ¿no? El concepto de desarrollo humano, que fue tan importante la traducción, la introducción de este concepto a través del PNUD, que esto fue sobre todo, salió a relucir en 1995 y ha salido pues continuamente en los informes de desarrollo humano que todos conocemos, que además no solamente se ha hecho a nivel mundial, sino a nivel de países y de autonomías, en España también, ¿no? Que yo sepa. Otro campo interesante y relativamente joven dentro de la economía feminista es el de género y macroeconomía, que quizá es ahora menos, digamos, entre el público en general es menos conocida. Y esto, a mí me gusta mencionar el hecho de que esto surgió, el principio de esta área de macroeconomía y género, surgió como consecuencia de la crisis de la deuda en América Latina los años 80 y 90, porque nos enfrentamos con las consecuencias de la crisis y sobre todo de las políticas estructurales, que básicamente eran las políticas de ajuste de ahora,
y en este sentido lo que voy a decir sí que tiene relevancia para la crisis económica de ahora, nos dábamos cuenta, y muchos se dieron cuenta, incluso me acuerdo un trabajo que salió de UNICEF, y la gente se daba, estas políticas de ajuste son terribles para todo el mundo, pero las consecuencias sociales, el coste social es alto, pero sobre todo tiene un aspecto, unas dimensiones de género muy importantes. UNICEF hablaba de los niños, pero luego se fue extendiendo y nos dimos cuenta de que la macroeconomía no era neutral con respecto al género. Esto ahora nos parece una cosa tan obvia, pues en aquel momento nunca en ningún curso de macroeconomía alguien había mencionado nada de género, como en los cursos de desarrollo, etcétera, no había nada de todo esto. Entonces empezamos a ver esto y nos dimos cuenta de que las políticas fiscales, los presupuestos, una serie de aspectos de la macroeconomía eran muy importantes de estudiarlos desde un punto de vista de género. Y estos trabajos al entorno de lo que pasó en América Latina y luego en África estos años han sido la semilla que ha ayudado mucho a los análisis que ahora veo que incluso habrá sesiones aquí en estas jornadas que hablarán de la crisis actual de ahora. Otro campo relativamente nuevo dentro de la economía feminista que también creo que es importante de cara a las crisis que vivimos y a las alternativas que queremos es el de los derechos humanos, derechos económicos y género, empezando con los derechos económicos que sí los hay en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU del 48, porque hemos conocido mucho los derechos políticos, pero no los económicos. Aquí Radhika Balakrishnan y Diane Nelson son las que han hecho un estudio sobre, se han centrado en los derechos humanos, derechos económicos, en el caso de Estados Unidos y México, hablando sobre todo de los recortes de presupuesto que se pueden aplicar también a la crisis económica. Su estudio no es definitivo. Yo creo que todas estas áreas requieren todavía mucho trabajo y se puede mejorar mucho todo esto, sobre todo los derechos humanos. Y creo que, bueno, lo voy a dejar aquí porque tenía otra cuarta área de concentración, pero no tiene nada que ver con las preguntas de Óscar, no lo voy a decir, que era el de género y desarrollo, que allí también ha habido un trabajo inmenso. Y solamente para terminar, no voy ni a daros la diapositiva porque la voy a cortar, solamente decir que para la economía feminista la agencia y la política son cuestiones básicas. Y quiero citar a Marilyn Power que dice: las cuestiones de poder y el acceso desigual al poder son parte del análisis de la economía feminista desde el principio. Claro, todo esto se acepta dentro de la economía feminista, pero con mucha tensión, no hay unanimidad. Las economistas feministas que estáis así sabéis que hay muchos colores políticos dentro de la economía feminista. Hay una tensión, pero hay una coexistencia también. Tensiones que salieron, por ejemplo, en la reunión de IAF en Accra hace 2 meses, este año, en Ghana. Pero desde el análisis que yo he presentado, los focos que he presentado, yo diría, así para terminar, y esto sí que es la última frase, es que yo veo que existe una incompatibilidad de la economía feminista con la teoría ortodoxa y con el neoliberalismo.